Cordial saludo, compañeros. El presente video lo realizo en desarrollo del segundo punto de la guía de actividades de la segunda fase del curso Diagnósticos Psicológicos del programa Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Dora Milena Jaimes. Entonces, el modelo histórico-cultural fue propuesto o iniciado por Lev Vygotsky. Él nos plantea que el modelo es la interacción de los componentes biológicos, histórico-culturales y psicológicos en el desarrollo del sujeto, que es el papel y la dinámica de lo afectivo, lo cognitivo, lo externo y lo interno, lo social y lo individual o personal, que constituyen en una adecuada plataforma para la conceptualización del diagnóstico psicológico. Esto quiere decir que los entornos en los que, no los entornos, sino la historia que tiene o el pasado que tiene el sujeto que estamos observando influye en el comportamiento y en el desarrollo de su aprendizaje. El diagnóstico psicológico, ¿qué debemos tener en cuenta cuando desarrollamos el diagnóstico psicológico a través de este modelo histórico-social? Entonces, debemos tener una realización dialéctica interdeterminada entre lo que el sujeto puede hacer por sí solo y lo que puede hacer y debe llegar a hacer en interacción con los demás. Entonces, en el momento de iniciar el proceso para sacar un diagnóstico, debe existir una actividad interpersonal entre los dos, entre yo como especialista y el paciente. Y se deben tener en cuenta todas las potencialidades que el observado o el sujeto en observación posee. Continuando con el tema del diagnóstico psicológico, este es un proceso que conduce al especialista a conocer profundamente al sujeto y sus cualidades para poderlo orientar en el proceso de estimulación y también promover su desarrollo, mostrándolo a través de cifras, coeficientes y escalas que luego son analizadas para determinar el diagnóstico. Las direcciones de aprendizaje efectivo. Estas direcciones tienen que ver con el proceso afectivo-emocional de las personas, de los sujetos. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta sus motivaciones, sus intereses, lo que desea aprender y si está preparado cognitiva o intelectualmente para aprender. El proceso de diagnóstico, entonces, se desarrolla, primero que todo, conociendo al sujeto. O sea, se debe conocer la formación anterior, todos los antecedentes, la historia, cuáles son las cualidades que tiene formadas y cuáles son las cualidades que están en proceso de formación. Esto es el proceso de diagnóstico. ¿Cuáles son las vías para obtener información en una evaluación psicológica? Entonces, las vías o las herramientas que podemos utilizar para obtener un diagnóstico son la entrevista, el test de familia, el test del árbol, el cuarto excluido, la observación en la escuela y la revisión de las tareas escolares y los trabajos pictóricos. Con estas vías, digamos que una sola por sí misma no es suficiente para poder determinar o realizar un diagnóstico. Entonces, es indispensable hacer una recolección de todas estas herramientas para poder reconstruir la dinámica histórica de cada sujeto. Los principios para la aplicación del diagnóstico y la evaluación psicológica con este enfoque. Entonces, se debe realizar un enfoque individual e histórico, luego uno integral y holístico, luego uno dinámico, continuo y sistemático, luego uno científico y objetivo y luego se hace la detección temprana. ¿Listo? Entonces, en estos niveles de diagnóstico, estos niveles en los que se realiza un diagnóstico, entonces podemos darnos cuenta que hay un diagnóstico general para detectar problemas o solo conocer una evolución,
Seguidamente hay un diagnóstico específico que determina y precisa problemas y sus causas, y luego hay un diagnóstico en el proceso de tratamiento e intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo desarrollar cada uno de estos niveles, de estos diagnósticos, debo desarrollar una serie de tareas. Estas tareas van encaminadas a poder también desarrollar el buen diagnóstico. Entonces, la primera tarea es buscar y obtener información por diferentes vías. La segunda es plantearse posibles hipótesis explicativas o causas que expliquen el problema. El tercero es determinar y precisar las características del problema. Luego se elabora la conclusión del diagnóstico, y por último se elabora el programa interventivo. Bueno, a grosso modo, pues ese es el modelo sociocultural, y ahora voy a realizar el modelo ecosistémico. Entonces, su iniciador fue el estadounidense Bronfenbrenner. Este modelo describe cómo los ambientes ecológicos son un conjunto de estructuras seriadas, cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente, lo cual influye sobre el desarrollo del sujeto, su percepción, sus acciones y su conducta por las interacciones en las que tiene lugar con el entorno. Bronfenbrenner concibe el ambiente ecológico como una disposición seriada de estructuras concéntricas en la que cada una está contenida en la siguiente. Entonces, aquí les voy a dar una explicación de qué es lo que quería, pues qué es lo que nos presenta este autor con su modelo. Entonces él dice que existen niveles que afectan el desarrollo de cada sujeto. Entonces tenemos los micro, meso, exo y macrosistemas. Entonces él hace referencia a los microsistemas como esas unidades básicas en las que el sujeto desarrolla determinados roles. Entonces, por ejemplo, en la familia está el rol que hace la mamá, el rol del papá, el rol de los hijos, el rol del tío, el rol de los abuelos, etc. Entonces, eso es a lo que hace referencia el microsistema. El mesosistema, entonces, son estos sistemas en donde se desarrollan actividades, por ejemplo, el mesosistema es cuando, por ejemplo, el niño desarrolla actividades en el colegio, en el grupo de amigos, en la calle, con las redes sociales, etc. Entonces, esos son los mesosistemas, a lo que hace referencia. Los exosistemas son aquellos que afectan indirectamente al sujeto en que se está evaluando, como por ejemplo el trabajo del papá, el lugar de trabajo de su mamá, los compañeros, el grupo de amigos del hermano mayor. Entonces esos son los exosistemas. Y los macrosistemas son aquellos que son más a nivel global. Bueno, si la palabra lo dice, macrosistemas, son los que inyectan al trabajador, al sujeto, esas experiencias que lo hacen que siga unas normas o que siga unas regulaciones. Por ejemplo, puede ser las costumbres de una comunidad indígena, la constitución política de un país, la democracia, bueno, muchas que son, digamos, a nivel macrosistémico. Entonces, en general, pues eso es lo que postula Bronfenbrenner con su teoría de los sistemas. En cuanto al diagnóstico, desde el punto de vista de este modelo,
ecológico, la evolución del sujeto se entiende como un proceso de diferenciación progresiva de las actividades que éste realiza, de su rol y de las interacciones que mantiene con el ambiente. El sistema ecológico propuesto por Brondenfreier es dinámico más que estático, y los procesos que influyen en el desarrollo son continuos e interactivos. Esto quiere decir que como los sistemas en los que se desenvuelve el sujeto son cambiantes, entonces pues el sujeto también cambia. Y son interactivos porque hay influencia tanto del sujeto en el ambiente como el ambiente en el sujeto. Entonces aquí se explica mejor la influencia de un factor simple en cualquiera de los sistemas, en cualquier punto o momento, solo puede ser predicho a través de la observación del sujeto con el contexto del sistema ecológico más extenso. Las características multivariadas, multisistémicas y dinámicas de este modelo son útiles para comprender las complejas influencias que configuran el diagnóstico. Entonces, ahí está la explicación de lo que es el modelo ecosistémico. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a sus comentarios y sugerencias.